Antonio Solana tenía 64 años cuando vio aquella carpeta marrón en el salón de su casa de Getafe. Fuera llovía. Dentro, sobre la mesa de formica heredada de su madre, reposaba un montón de papeles amarillentos que llevaban casi 3 décadas guardados en el altillo del armario. Nóminas. Decenas de nóminas. De una empresa de transportes que ya ni siquiera existía, que cerró en el año 2002 y cuyo dueño, don Ramiro Figueroa, murió en 2010 en su chalet de La Moraleja, rodeado de nietos, de champán y de la satisfacción de haber ganado mucho dinero a costa de hombres como Antonio. Antonio cogió la primera nómina. Era de marzo de 1994. Leyó la cifra impresa con máquina de escribir eléctrica. 180.000 pesetas brutas. Y entonces, en ese salón silencioso de Getafe, con la lluvia repiqueteando en el cristal, Antonio Solana sintió que se le helaba la sangre, porque él recordaba perfectamente cuánto cobraba en marzo de 1994. Recordaba el sobre de papel grueso que don Ramiro le entregaba todos los viernes en la nave de Villaverde. Recordaba las cuentas que hacía su mujer, Pilar, sobre la mesa de la cocina para saber si llegaban a fin de mes. 320.000 pesetas. Eso era lo que cobraba Antonio Solana en marzo de 1994. 320.000 pesetas en mano. Pero la Seguridad Social, los ordenadores del INS, los archivos oficiales del Estado español, solo sabían de 180.000 pesetas. La diferencia, 140.000 pesetas mensuales, multiplicada por 14 pagas, multiplicada por 11 años de trabajo en aquella empresa, se había convertido 3 décadas después en una pensión de jubilación que era exactamente 430 euros más baja de lo que debería ser. 430 euros al mes. 5.160 euros al año. Y Antonio, si Dios le daba salud como a sus padres, iba a vivir otros 20 años más. Más de 100.000 euros. 100.000 euros que don Ramiro Figueroa, aquel empresario con sonrisa de lobo y reloj de oro, se metía en el bolsillo mientras Antonio cargaba cajas hasta las 3 de la madrugada. Antonio Solana levantó la vista de la nómina y miró a su mujer, que planchaba en silencio al otro lado del salón. Y le dijo una frase que resume el drama silencioso de millones de trabajadores españoles. Pilar, nos han robado toda la vida. Soy don Alberto Pensiones, investigador de pensiones, y lo que estás viendo ahora mismo es uno de los casos más duros y más silenciados de la historia laboral reciente de España. Un robo a cámara lenta que duró 4 décadas. Un robo que no se cometió con pistola, sino con máquina de escribir y con sobres de papel. Un robo que el Estado conocía, que los sindicatos denunciaban y que los trabajadores, resignados, aceptaban porque no tenían otra opción. Y hoy, en este caso que abrimos aquí en el despacho de don Alberto Pensiones, vamos a ver exactamente 4 situaciones en las que millones de españoles perdieron cotizaciones. Y lo más importante, vamos a ver cómo, aunque haya pasado 30, 40 o incluso 50 años, se pueden recuperar. Porque lo que muy poca gente sabe, lo que a los empresarios de los años 80 les conviene que no sepas, es que en materia de prestaciones de seguridad social no existe prescripción. No existe. Si puedes demostrarlo, puedes reclamarlo, aunque hayan pasado 50 años. Seguro que tú, que estás viendo esto, tienes en la cabeza ahora mismo un nombre de empresa, una nave industrial en un polígono de las afueras, un bar de la Costa del Sol donde serviste mesas en el 86, una obra en Torrevieja donde pusiste ladrillos en el 92, una casa en el barrio de Salamanca de Madrid donde limpiaste durante 15 años sin contrato, una tienda, un almacén, un taller mecánico. Y seguro que estás pensando, a mí también me pasó, a mí también me pagaban parte en sobre, a mí también me decían que hiciera una baja falsa para cobrar sin cotizar, a mí también me tuvieron años sin dar de alta. Si estás pensando eso, quédate conmigo hasta el final, porque en los próximos 45 minutos te voy a enseñar cómo recuperar cada euro que te robaron. Dale like a este vídeo si te está siendo útil. Suscríbete al canal de don Alberto Pensiones para no perderte el resto del caso. Y cuéntame en los comentarios en qué empresa trabajaste y qué crees que no te cotizaron. Porque créeme,
no estás solo. Somos millones. Para entender la magnitud de este robo, hay que viajar atrás en el tiempo. Hay que volver a los años 80, a la España que salía del franquismo, a la España de los polígonos industriales recién construidos en las afueras de Móstoles, de Fuenlabrada, de Hospitalet, de Sestao. A la España donde un chaval de 16 años, como Julián Almendros en Alcorcón, entraba a currar de peón de albañil sin saber siquiera qué era un contrato de trabajo. Donde una chica de 20 años, como María Jesús Torrente en Benidorm, servía copas en un hotel de la calle Gerona hasta las 5 de la madrugada y recibía al final de la semana un sobre con billetes de 5.000 pesetas y una palmadita en el hombro del encargado. Donde una mujer inmigrante del interior, como Encarnación Villarrubia, que vino de un pueblo de Cuenca a Madrid en el 78, trabajaba como interna en una casa del barrio de Salamanca durante 17 años seguidos, sin que nadie, jamás, le diera de alta en ninguna parte. El informe que publicó Comisiones Obreras en 2023, titulado Cotizaciones no declaradas en España, que tengo aquí encima de la mesa y que te voy a dejar enlazado en la descripción, estima que entre 1985 y el año 2000, en sectores como la hostelería, la construcción, la agricultura y el servicio doméstico, hasta un 30% de los salarios reales se pagaban fuera de nómina. Fuera de nómina significa fuera de la seguridad social. Significa que ese dinero que el trabajador cobraba y con el que pagaba el alquiler y la comida y los zapatos de los niños, no generaba cotización, no generaba derecho a pensión, no generaba nada, excepto la ilusión momentánea de llegar a fin de mes. 30%. 1 de cada 3 euros cobrados por millones de trabajadores españoles desapareció, se esfumó, se convirtió en humo a ojos del Estado. Y ese humo, 40 años después, es la diferencia entre cobrar 1.200 euros de pensión o cobrar 1.600. Es la diferencia entre llegar con dignidad a fin de mes o tener que pedir ayuda a los hijos. Pero el robo del sobre no fue la única estafa. No, amigo mío. Los empresarios de aquellos años, con la complicidad a veces de los propios trabajadores que no sabían lo que firmaban, inventaron otras 3 formas de no cotizar. 4 escenarios en total. 4 trampas en las que cayeron millones de personas. Y hoy las vamos a ver una por una, con nombres, con fechas, con pruebas, con sentencias del Tribunal Supremo. Y al final te voy a dar la instrucción exacta, paso a paso, de cómo reclamar. Porque este caso no se queda en la denuncia. Este caso termina con dinero en tu cuenta corriente. Vamos al primer escenario. El primer escenario, el más conocido, el más extendido, el más llorado en las cocinas de media España, es el del sueldo parcialmente en sobre. La nómina oficial decía una cosa, la realidad decía otra. Y en medio, un billete de 5.000 pesetas o más tarde uno de 20 euros que cambiaba de mano en mano cada viernes en la oficina del jefe. Te voy a contar el caso de María Jesús Torrente, porque es el más ilustrativo y porque ella misma me autorizó a contarlo aquí en el canal. María Jesús nació en Albacete en 1966. A los 20 años, en el verano del 86, cogió un autobús y se plantó en Benidorm. Iba con una amiga. Llevaba 200.000 pesetas en el bolsillo y una maleta con 2 vestidos. Al cabo de una semana había encontrado trabajo en un hotel de 4 estrellas de la calle Gerona, a 100 metros de la playa de Levante. El hotel se llamaba Hotel Miramar. Lo llevaba una familia de Valencia, los Benavent, y el padre, don Salvador Benavent, era un hombre bajito, calvo, con gafas de pasta negra y una sonrisa que María Jesús nunca olvidaría, porque era la sonrisa de quien sabe exactamente lo que está haciendo. El primer día de trabajo, don Salvador la sentó en su despacho pequeño del entresuelo, el despacho que olía a tabaco rubio y a colonia barata, y le explicó cómo funcionaba el sistema. Se lo explicó con una naturalidad pasmosa, como quien explica dónde está la fregona. «Mira, hija», le dijo don Salvador, «en la nómina oficial vas a figurar con un sueldo base de 45.000 pesetas al mes. Eso es lo que paga la empresa, eso es lo que cotiza. Pero tú, en mano, vas a cobrar 90.000. Cada viernes, después del turno, pasas por aquí, por este despacho, y yo te doy un sobre con 45.000 pesetas más, en billetes.
Así todos contentos. Tú te llevas más dinero a casa porque no te lo descuenta Hacienda. Yo pago menos seguridad social. Y todo el mundo tan feliz. ¿De acuerdo? María Jesús tenía 20 años. Venía de un pueblo de Albacete donde su padre cobraba 70.000 pesetas al mes partiendo piedra en una cantera. 90.000 pesetas le parecieron un mundo. Dijo que sí. Claro que dijo que sí. ¿Qué iba a decir? Nadie en el verano del 86 en Benidorm le hablaba a una camarera de 20 años del artículo 167 de la Ley General de la Seguridad Social. Nadie le explicaba que esos 45.000 pesetas del sobre, multiplicadas por los años que iba a trabajar allí, se convertirían 40 años después en una pensión recortada a la mitad. Nadie le decía que don Salvador Benavent, el hombre bajito de la sonrisa amable, no estaba siendo generoso con ella. Estaba robándole el futuro. María Jesús trabajó en el Hotel Miramar durante 8 temporadas, de mayo a octubre, todos los años, desde el 86 hasta el 94. 8 veranos, 8 sobres semanales. Millones y millones de pesetas que pasaron por sus manos, pero que jamás pasaron por la seguridad social. Cuando en el año 2022, con 56 años, María Jesús pidió en una oficina del INSS de Albacete su informe de vida laboral para saber cómo iba su pensión, se llevó el susto de su vida. Los 8 veranos de Benidorm figuraban cotizados por una base mínima. La diferencia entre lo que había cobrado realmente y lo que figuraba cotizado era, calculado por un asesor, de unos 87.000 euros de pérdida total en la pensión que cobraría a lo largo de su jubilación. Pero aquí viene la parte importante de la historia de María Jesús. La parte que tienes que quedarte grabada. María Jesús no se resignó. María Jesús, cuando descubrió el robo, hizo exactamente lo que te voy a enseñar al final de este caso. Y recuperó. Parcialmente, sí, pero recuperó. 32.000 euros reconocidos por la Seguridad Social en concepto de cotizaciones no declaradas, gracias a que conservaba algo que muy poca gente guarda, pero que cambia completamente el juego. Extractos bancarios antiguos de los años 80, donde figuraban ingresos en efectivo que no se correspondían con la nómina oficial. Y un cuaderno escolar donde su madre, doña Filomena, anotaba cada semana el dinero que María Jesús le mandaba a casa. Ese cuaderno, con la letra redonda de una mujer de pueblo, fue admitido como indicio probatorio por el Juzgado de lo Social número 3 de Albacete. Porque la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 2020, sentencia número 458, que te voy a dejar en la descripción, establece algo fundamental. En casos de cotización no declarada, no hace falta una prueba irrefutable. Basta con indicios razonables y concordantes que permitan al juez formarse una convicción. Un cuaderno escolar con anotaciones de la época, cartas, extractos bancarios, testigos. Todo suma, todo cuenta. Porque la carga de la prueba, una vez presentados los indicios, se traslada al empresario. Y los empresarios de aquellos años, amigo mío, rara vez guardaban los libros de contabilidad paralela donde apuntaban los sobres. Y con esto hemos visto el primer escenario, el del sueldo en sobre. Pero hay más. Hay otros 3 escenarios igual de frecuentes, igual de descarados, igual de reclamables. Y el último de los 4, el que afecta a millones de españoles que hoy son abuelos sin saber que tienen años enteros de cotización perdidos, es el que más me duele contar. Porque afecta a una generación entera de jóvenes de los años 80 y 90 que fueron tratados como mano de obra gratuita bajo el disfraz de formación. Pero vamos paso a paso. Vamos al segundo escenario. El segundo escenario es el de las bajas por enfermedad inexistentes. Y aquí entra en escena Julián Almendros, albañil de Alcorcón, que empezó a trabajar en la construcción el día que cumplió 16 años, en 1989, en una empresa que se llamaba Construcciones Méntrida Sociedad Limitada. El dueño, don Anastasio Méntrida, era un hombre grande, de manos gruesas, con bigote poblado y gorra azul de Iberduero, que no se quitaba ni para dormir. Don Anastasio tenía un método ingenioso, un método que utilizaban muchos empresarios de la construcción en aquellos años. El método de las bajas falsas. Funcionaba así.
Cuando un trabajador llevaba ya un par de años dado de alta y por tanto tenía derecho a prestación por incapacidad temporal, don Anastasio le sugería, decía él, que se fuera a un médico del barrio que era muy amigo suyo, el doctor Ventosa, y que le pidiera una baja por dolor de espalda. Una baja de 3 o 4 meses. Durante esos meses, oficialmente, Julián estaba en casa recuperándose y cobraba la prestación de seguridad social. Pero en realidad Julián seguía yendo a la obra todos los días, a las 7 de la mañana, con su casco y su cinturón de herramientas, y don Anastasio le pagaba la diferencia en negro. La seguridad social pagaba la baja, don Anastasio se ahorraba el sueldo y las cuotas, y Julián seguía trabajando, pero sin que eso quedara registrado en ninguna parte. ¿Parece un chanchullo menor? No lo es. A Julián Almendros le hicieron este truco 4 veces entre el 89 y el 97. 4 periodos de 3 o 4 meses cada uno, en los que oficialmente no trabajó. Cuando en 2022, con 49 años, Julián quiso solicitar la jubilación anticipada porque ya llevaba más de 35 años cotizados, descubrió que le faltaba 1 año y medio de cotización. 1 año y medio. Exactamente el tiempo de las 4 bajas falsas. Sin ese tiempo no podía jubilarse anticipadamente. Tenía que esperar otros años para hacerlo, y encima con una pensión reducida. Julián, como María Jesús, no se quedó de brazos cruzados, reclamó. Y aquí está la clave de su caso. Julián conservaba las cartillas médicas antiguas donde figuraban las bajas, y conservaba también, por pura casualidad, fotos de obras de aquellos años donde se le veía trabajando precisamente en los meses en los que oficialmente estaba de baja. Fotos que había hecho un compañero con una cámara Kodak de las de rollo. Fotos con fecha al dorso. Boda de una hija de un compañero en junio del 93. Julián estaba allí, en el banquete, oficialmente de baja por hernia discal. Cumpleaños de otro compañero en octubre del 95. Julián aparece con el casco puesto en la obra. Esas fotos, con fecha comprobable y testigos vivos que las autentificaron, fueron la prueba reina del caso. Julián recuperó 1 año y 4 meses de cotización. Pudo jubilarse anticipadamente. Y don Anastasio Méntrida, que ya estaba retirado en un chalet de Navalcarnero, recibió una sanción de la Inspección de Trabajo que, según Julián me contó riéndose por primera vez en mucho tiempo, le sentó peor que la úlcera. Pero vamos al tercer escenario, que es quizá el más doloroso, porque afecta mayoritariamente a mujeres. Y a mujeres que en muchos casos ya son ancianas, viudas y con pensiones mínimas. Es el escenario del trabajo sin contrato, el de las internas, las empleadas de hogar, las camareras de bar de pueblo, las dependientas de la tienda del barrio. El escenario en el que nunca, jamás, hubo alta en la seguridad social, ni un día. Encarnación Villarrubia nació en un pueblo de Cuenca en 1959. Se llamaba el pueblo Villalba del Rey. Era la sexta de 8 hermanos. A los 19 años, en 1978, cogió un tren y se vino a Madrid a trabajar de interna en casa de una familia del barrio de Salamanca, los señores de la Guardia, en un piso de 180 metros cuadrados de la calle Príncipe de Vergara. La señora, doña Mercedes de la Guardia, era hija de un ministro de Franco. El señor, don Ignacio de la Guardia, era notario. Tenían 4 hijos. Encarnación se encargaba de todo: cocina, limpieza, niños, colegios, compra, plancha, costura. Trabajaba 6 días a la semana, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Dormía en un cuarto pequeño al final del pasillo, al lado de la cocina de servicio. Cobraba al principio 50.000 pesetas al mes, todo en mano. Billetes nuevos que doña Mercedes le entregaba el primer viernes de cada mes dentro de un sobre blanco con su nombre escrito a mano. Encarnación trabajó para los de la Guardia durante 17 años. 17. Del 78 al 95. Nunca en esos 17 años estuvo dada de alta en la seguridad social. Ni un solo día. Cuando en 1995, con 36 años, dejó la casa porque los hijos de los de la Guardia ya eran mayores y ya no la necesitaban, se encontró con que, a ojos del Estado español, nunca había trabajado. No tenía ni un día cotizado, ni uno. Con 36 años recién cumplidos y 17 años de trabajo real a sus espaldas, Encarnación empezó desde cero absoluto.
como si hubiera salido ese mismo día del colegio. Hoy Encarnación tiene 65 años. Trabajó después en una residencia de ancianos, de alta por fin, desde el 96 hasta el 22. 26 años cotizados. Con eso le sale una pensión contributiva de 720 euros al mes. Con los 17 años de los de la Guardia, su pensión sería de aproximadamente 1.400, casi el doble. 700 euros mensuales que Encarnación ha perdido. 7.000 euros al año. En 20 años de jubilación, 140.000 euros. 140.000 euros que doña Mercedes de la Guardia, que hoy vive en el mismo piso de Príncipe de Vergara, rodeada de porcelanas de Lladró y cuadros de Sorolla, se ahorró durante 17 años. 140.000 euros que fueron la cotización que nunca hubo. Y aquí viene la pregunta que probablemente te estás haciendo, amigo, amiga, que me estás viendo. Don Alberto, ¿cómo demuestra Encarnación, 40 años después, que trabajó en esa casa? Buena pregunta, muy buena pregunta. Y la respuesta tiene nombre y apellidos. Se llama declaración jurada más testigos concordantes, más indicios documentales. Encarnación conservaba algo muy valioso: los resguardos de los giros postales que cada mes, durante 17 años, había enviado a su madre en Villalba del Rey. 30.000 pesetas, 40.000 pesetas, 50.000 pesetas, cantidades que solo podían proceder de un trabajo. Giros postales con sello del año 79, del 82, del 87, y además tenía testigos. 2 vecinas del inmueble de Príncipe de Vergara, ya mayores pero lúcidas, que recordaban perfectamente a la chica de los de la Guardia que subía a la compra los martes. Y una sobrina de doña Mercedes que, enfadada con su tía por un asunto de herencias, declaró ante notario que su tía tenía una interna de toda la vida, que nunca estuvo dada de alta. El caso está todavía en trámite, pero el informe preliminar de la Inspección de Trabajo es favorable a Encarnación. Y la Seguridad Social, si finalmente reconoce los años, le abonará con efectos retroactivos, porque, repito, no existe prescripción en materia de prestaciones. Y llegamos al cuarto escenario, al que más gente tiene sin saberlo, el que afecta a literalmente millones de españoles de entre 50 y 70 años. El escenario de las becas y las prácticas formativas. Fernando Calatrava nació en Toledo en 1971. En 1989, con 18 años recién cumplidos, terminó la formación profesional de administrativo en un instituto de Toledo y entró como becario a hacer prácticas en una gestoría del centro, la Gestoría Vallejo. Iba a trabajar 8 horas diarias, 5 días a la semana, cobrando una bolsa de ayuda al estudio de 25.000 pesetas mensuales. Sin contrato, sin alta, sin cotización. Le dijeron que eran prácticas formativas y que no podían formalizarse como empleo porque él era estudiante. Mentira, por cierto, porque ya había terminado la FP, pero eso nadie se lo explicó. Fernando estuvo en esa gestoría 18 meses, año y medio, haciendo declaraciones de IVA, preparando impuestos de sociedades, atendiendo al público en el mostrador. Trabajo real de oficinista, por 25.000 pesetas sin cotizar. Lo que Fernando Calatrava y como él millones de españoles no sabían entonces y no sabían hasta hace muy poco, es que desde noviembre de 2011, con la entrada en vigor del Real Decreto 1493 y sobre todo desde el Real Decreto Ley 2 de 2023, es posible reclamar retroactivamente la cotización por períodos de becas y prácticas formativas realizadas a lo largo de toda la vida laboral. Incluso becas hechas en los años 80, incluso prácticas de 1981 en adelante. Se llama Convenio Especial Retroactivo para Becarios y permite, mediante un pago único o fraccionado, recuperar hasta 5 años de cotización efectiva por esos periodos. Fernando Calatrava, cuando se enteró de esto en 2023, hizo los números. Con los 18 meses de la gestoría Vallejo recuperados como cotización efectiva, adelantaba su jubilación 8 meses y mejoraba su pensión en unos 90 euros al mes. Hizo el convenio especial, pagó 4.600 euros en 4 plazos y recuperó año y medio de cotización oficial. El cálculo a largo plazo, si vive los 20 años de jubilación que le corresponden estadísticamente,
Es un beneficio neto de más de 21.000 euros. 5 veces lo que pagó. 5 veces. Y ahora piensa, amigo mío, amiga mía. Piensa en cuántos españoles de tu generación, de la generación de tu padre, de tu madre, de tu tío, de tu vecino, hicieron becas de formación, prácticas no laborales, convenios con empresas, periodos de aprendizaje en los años 80 y 90. Piensa. Son millones. Literalmente millones. Todos ellos tienen derecho, hoy, en este momento, a reclamar esos periodos y convertirlos en cotización. Y la inmensa mayoría no lo sabe. La inmensa mayoría morirá sin saberlo. Si te estás viendo reflejado en alguno de estos 4 escenarios, y sé que muchos os estáis viendo reflejados en varios a la vez, dale like a este vídeo. Dale. Porque lo que viene ahora es la parte que importa, la parte práctica. Los pasos concretos para recuperar lo que te robaron. Y lo voy a explicar claro, despacio, sin florituras, como lo haría un abuelo que le explica a su nieto cómo se cambia una rueda pinchada. Paso a paso. Coge papel y boli si quieres, porque esto, si lo haces bien, te puede cambiar la pensión. El primer paso, y sin este paso no se puede hacer nada más, es solicitar el informe completo de vida laboral. El informe de vida laboral es el documento oficial donde figuran todos tus periodos cotizados. Se pide en la página oficial de la Seguridad Social, importas.cegg-social.es. O se pide presencialmente en cualquier oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social, pidiendo cita previa. Es gratis. Tardan entre 2 y 5 días laborables en emitírtelo. Cuando lo tengas, y esto es fundamental, pídelo completo, no el resumido. El completo incluye todas las bases de cotización mensuales de toda tu vida laboral. Sin las bases de cotización no puedes comparar. Con las bases de cotización puedes ver exactamente qué declararon en cada mes de cada año de cada empresa donde estuviste. El segundo paso es comparar ese informe de vida laboral con tu memoria, con tus nóminas antiguas si las tienes, y sobre todo con tus extractos bancarios. Busca en los cajones, busca en las cajas del altillo, busca en los armarios de tus padres si aún viven o en los archivos familiares si ya no. Cualquier documento de la época, nóminas, extractos, recibos, cartillas médicas, giros postales, cartas, fotos, resguardos de transferencias, libretas de ahorro antiguas. Todo sirve, todo puede ser indicio. Y compara. Si la base de cotización que figura oficialmente es sustancialmente inferior al sueldo que tú recuerdas cobrar, ahí hay un caso. Ahí hay potencialmente miles de euros por recuperar. El tercer paso es reunir pruebas. La prueba reina siempre es documental, pero en ausencia de documentos, los testigos concordantes son admisibles según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo. Compañeros de trabajo que puedan testificar, vecinos, clientes, proveedores, familiares que recuerden, que vieran los sobres, que escucharan las conversaciones. Todos ellos pueden aportar declaración jurada ante notario, que es un documento de peso probatorio considerable. El coste de una declaración jurada notarial ronda los 40 a 70 euros. Es una inversión pequeña para lo que puede estar en juego. El cuarto paso es presentar denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se hace a través del portal sede.mites.gov.es, en la sección de denuncias. Es un procedimiento gratuito. La inspección tiene la obligación de investigar toda denuncia fundada. Investigan a la empresa, requieren documentación, interrogan a testigos y si confirman la infracción, levantan acta. El acta de la inspección es un documento de peso enorme, casi irrefutable, para los siguientes pasos. Y el quinto y último paso es la reclamación previa en el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, solicitando el reconocimiento retroactivo de las cotizaciones no declaradas y, en consecuencia, la revisión al alza de la base reguladora de la pensión. Si el INSS reconoce, perfecto. Cobras la diferencia con efectos retroactivos limitados por ley a 3 meses de pensión acumulada, aunque el reconocimiento de los periodos cotizados no tiene límite temporal. Si el INSS no reconoce,
se abre la vía judicial en la jurisdicción social. Y aquí, amigo, hay que decirlo claro. Se recomienda contratar un abogado especialista en derecho laboral o acudir a la asesoría jurídica gratuita de los grandes sindicatos, comisiones obreras y Unión General de Trabajadores, que tiene BIR. En el episodio 7 de este canal hablamos de los errores más comunes en la vida laboral, los fallos administrativos que pueden costarte años. En el episodio 7 de este canal hablamos de los errores más comunes en la vida laboral, los fallos administrativos que pueden costarte años de cotización sin que la culpa sea de nadie, ni del empresario ni tuya, simplemente errores de los sistemas informáticos de la Tesorería General que arrastran décadas de funcionamiento. Si no lo viste, te recomiendo que le eches un vistazo después de este, porque va de la mano. Y en el episodio 12, que publicaremos en las próximas 2 semanas, vamos a coger la vida laboral incorrecta, la real, con sus errores y sus omisiones. Y vamos a corregirla paso a paso, formulario por formulario, ventanilla por ventanilla. ¿Cómo se rellena el modelo TA.1? ¿Cómo se redacta una solicitud de rectificación? ¿Qué papeles llevar a cada cita? ¿Qué hacer cuando te dicen no consta en una oficina del INSS? Todo. El episodio 12 va a ser probablemente el más práctico que hemos hecho hasta la fecha en este canal. Suscríbete para no perdértelo. Y ahora, antes de despedirme, déjame que te cuente cómo terminó la historia con la que empezamos este vídeo. La historia de Antonio Solana, el transportista de Getafe que abrió aquella carpeta marrón en el salón de su casa una tarde de lluvia. Antonio no se quedó llorando sobre las nóminas. Antonio hizo exactamente lo que te he explicado en los 5 pasos. Pidió la vida laboral completa, comparó, encontró las diferencias, reunió pruebas, extractos bancarios donde figuraban ingresos en efectivo cada viernes durante años, testimonios de 3 antiguos compañeros de la empresa de don Ramiro Figueroa, fotografías de cumpleaños y comidas de empresa con fechas comprobables y, sobre todo, un documento que cambió completamente el caso, una libreta. Una libreta pequeña, de tapa de hule negro, donde el propio don Ramiro Figueroa, descuidadamente, había apuntado durante años los pagos en negro a sus empleados. La libreta apareció entre los efectos personales del empresario cuando murió, y un nieto, harto de las historias familiares de despotismo del abuelo, se la entregó a Antonio porque eran vecinos del mismo pueblo de Sigüenza y se conocían desde niños. Esa libreta fue la prueba reina. La sentencia llegó en noviembre de 2023. El juzgado de lo social número 4 de Madrid reconoció a Antonio Solana 11 años de cotizaciones no declaradas. Ordenó a la Tesorería General de la Seguridad Social la regularización de las bases y, como consecuencia de ello, el INSS recalculó la pensión de Antonio. 47.000 euros de regularización inicial, más una pensión mensual incrementada en 417 euros para el resto de su vida. Antonio Solana, 64 años, transportista jubilado, recuperó lo que don Ramiro Figueroa le había robado durante 11 años. Y la frase con la que terminó el reportaje que el periódico local de Getafe le hizo, una frase que tengo apuntada aquí en mi cuaderno, y que resume todo lo que hemos visto hoy, fue esta. El pasado del empresario no prescribe. Si yo lo he conseguido, cualquiera puede. Cualquiera puede. Tú puedes. Si trabajaste en los años 80 o 90 en hostelería, en construcción, en servicio doméstico, en agricultura, en la pequeña empresa familiar del pueblo, si recuerdas haber cobrado parte en sobre, si recuerdas haber hecho una baja falsa, si recuerdas haber estado años sin contrato, si recuerdas haber hecho prácticas o becas sin alta, tú puedes. La puerta está abierta. La ley está de tu parte. Las pruebas existen, solo hay que buscarlas. Y los plazos, repito por última vez para que no se te olvide, no prescriben. No prescriben. Esto es lo que hago aquí en el canal de Don Alberto Pensiones. Investigar lo que nadie investiga. Contar lo que nadie cuenta, ayudarte a recuperar lo que es tuyo. Si este vídeo te ha sido útil, si te ha removido algo por dentro, si has reconocido a tu padre, a tu madre, a tu tío, a ti mismo en alguno de los 4 casos que hemos visto, dale al like. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y, sobre todo,
Déjame en los comentarios tu caso. ¿En qué empresa trabajaste? ¿En qué años? ¿Crees que te cotizaron lo que de verdad cobrabas? Lee los comentarios de los demás también, porque ahí, en esa caja de comentarios, se está formando algo que no existía hace 5 años. Una memoria colectiva del robo silencioso que sufrió toda una generación de trabajadores españoles. Una memoria que juntos vamos a convertir en justicia. Soy don Alberto Pensiones. Nos vemos en el siguiente caso. Y recuerda, amigo mío, amiga mía, el pasado del empresario no prescribe. Lo que te robaron todavía lo puedes recuperar.